¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Vamos a seguir escuchando a Marina Huerta. Tenemos dos partes más para compartir, para disfrutar, en donde habla de toda su carrera en lo que son los proyectos de doblaje. Ya ha tocado algo ya en las dos primeras partes, pero ahora nos metemos un poquito más de lleno con el anime, con todo lo que es el live action, que ha tenido mucho, mucho. Es una de las actrices que preponderantemente ha tenido trabajo en live action. Muchas películas conocidísimas, con muchas actrices importantes, con proyectos de peso. Hay de todo. Tiene desde lo más livianito hasta trabajos duros, con películas de directores importantes. Tiene una variedad muy linda que la vamos a estar escuchando ahora, más allá de sus desafíos, ya con las últimas preguntas que hago, con lo que disfruta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que seguimos disfrutando esta maravillosa entrevista a Marina Huerta. Bueno, voy al anime con un papel y al anime acá también, más allá de la barra brava, si bien fue hace bastante tiempo, pero por el género en sí, que es totalmente distinto al occidental, Ujú. al Mago Fly en las aventuras de Fly, del año Ajá. 91. Estamos hablando cuando el anime empezaba a tomar otra repercusión, porque anterior a eso, que era más mi época, qué sé yo, Robotech, después los dramones de Heidi, Remy Sí. y todos esos, ay Dios mío, a Rocío García le decía, ¿cómo te compadezco? Era un drama atrás del otro, es una Sí, cosa sí. increíble, pero bueno, acá empieza a tomar otra magnitud, se viene conociendo de otra manera, entonces el género en sí del anime, ¿cómo te llevaste con él más allá de este proyecto? En realidad, fíjate que a mí te podría decir que no me gustaba hacer materiales japoneses. Ajá, Era la animación era como muy complicada. Ya en el caso de Fly ya es un poco más occidentalizada, ya tiene más labios, aunque no en su totalidad, pero mucho más, pero hubo otros proyectos anteriores como los Caballeros Galácticos o los Rangers, no sé qué, cómo se llamaba, sí. pero era mucho más antigua la animación, pero eran muy complicados. Entonces, a mí de verdad yo prefería huirle un poco al anime. Qué tonta, ¿verdad? ¿Quién me hubiera dicho? Le huía un poco al anime por eso, porque era de verdad que muy complicado hacerlos. Y la verdad es que, pues, sí había una enorme diferencia cultural que, pues, nosotros mismos que hacíamos doblaje no entendíamos qué onda con el anime. La verdad, nosotros empezamos a comprender el anime gracias a estas convenciones de doblaje que nos toca empezar a ir a Humberto, Laura, Mario y yo. Y ahí conocemos a una chica, o bueno, empezamos a conocer todos estos fans, ¿no? Del anime, de la manga. Y conocemos a una chica que es súper metida y de verdad que sabe muchísimo. Y ella nos empieza como a explicar y hacernos dar cuenta que cuando ya llega un anime, o bueno, cuando una manga se convierte en anime y ya llega a la televisión, hay un montón de personas que ya lo conocen desde antes muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Entonces ahí empezamos a respetar mucho más el género y a no cambiarle y ponerle cosas como estábamos habituados a hacerle en esta animación occidental, digamos. Claro. Y bueno, ahí viene como un parteaguas, porque lo que había sido incluso Dragon Ball o los Caballeros del Zodíaco, tal, tenía una cantidad de cambio de cosas y de nombres y de que, pues, a nosotros se nos hacía muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en el caso de Fly, pues es lo mismo. Yo veo al muñequito, pero yo no tenía información alguna de lo que era ni nada por el estilo. Y yo incluso lo veo chiquito y le pongo una voz como muy, vamos a llamarle así, muy infantil. Cuando de pronto a los pocos capítulos, como que cambia y se empodera el personaje, digamos, y empieza a ser como más heroico, yo dije: "Ay, no, entonces ya la regué, ya lo hice muy maricona este, ¿no? O sea, hay que darle un poco más de punch". Y entonces empezó, pues, ahí a cambiar lo que la verdad
honestamente es un error, o sea, debió haber sido desde el principio emplazado así, si nosotros hubiéramos sabido un poco al Claro. respecto, ¿no? Entonces empezamos a cobrarle un poquillo más de respeto al anime y sí a documentarnos más, perdón, cuando nos llegaba cualquier proyecto de estos, cuando, por ejemplo, nos llega la compañía Death Note, bueno, ahí sí ya de verdad que yo exigí que nos diera el cliente pues todas las mangas para que el traductor y el director las leyeran y lo conocieran, de que es lo mismo que sabe el público asiduo a este título, para que estuvieran muy empapados realmente del proyecto. Y así es como se dobla. Incluso el actor estelar, pues también lee el manga y los tenía. Y bueno, ya sabes, como que ya se trata y se maneja esos proyectos de una manera muy diferente. Bueno, al menos en la compañía así los manejábamos ya todos los que llegaban de anime. Bueno, entro al live action y lo voy a dividir en tres partes. Vamos a empezar Muy por la bien. más tranquila, pues después las otras dos son potentes. Entonces Ujú. tenemos algo que a mí en particular nunca me gustó, pero hasta el día de hoy sigue estando. Tiene muchos fanáticos, que son los Ujú. Power Rangers, que fuiste una de las pioneras, ahí junto a Sí. Jesús Barrero y demás, bueno, con la Power Ranger amarilla. Chris Parker en Una noche por la ciudad, Nanny McPhee, Emma Thompson en La nana mágica y Ujú. Jamie en Lo que es Loco por ti, que era interpretado por Helen Hunt, que ya es otro tipo de comedia, otra cuestión que ya fue ahí más o menos en ese momento que los actores empezaron a exigir, los actores originales, ¿no? Creo que fue la Ujú. primera serie que exigieron en la última temporada. No, 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 quieren seguir, bueno, un palo cada uno, listo, se lo damos. Después los de Friends fue un poco más oneroso, ¿no? Porque eran varios, pero Ujú. no importa. Entonces, ¿qué te dejaron estos proyectos en general? Bueno, pues muchísima experiencia, muy buenas sesiones de grabación, divinas. La de Mad About You con Pedro de Aguillón, bueno, era una gozada de verdad tener esas sesiones de grabación, dirigidos también por Jorge Roy, divina. La serie además, bueno, siempre me ha gustado mucho el ingenio, el humor con ingenio. Sí. Y bueno, pues Helen Hunt era maravillosa actriz y la serie era muy buena en ese sentido, ¿no? Casi todas las de sitcom son muy ingeniosas, la verdad me gustan mucho, me sorprenden gratamente siempre. La Nana McPhee, pues bueno, fue un reto también muy lindo, un cuento diferente, pues el acceso, yo creo que con gran éxito de un cine europeo a América, ¿no? Con estas eh, manera diferente de contar las cosas, pero que creo que fue muy bien aceptada. Y bueno, pues Emma Thompson es una chulada también de actriz, estupenda, la disfruté muchísimo, ¿no? Eh, ¿Qué otros me habías dicho? Ah, los Power Rangers, bueno, los Power Rangers, esta fíjate que sí fue una serie que sabíamos que era muy exitosa, porque en el doblaje luego no sabemos si los materiales que, bueno, o no sabíamos en aquel entonces si los materiales que llegaban eran exitosos o no, o si iban a tener éxito o no. Pero en el caso de los Power Rangers sí sabíamos que era una serie muy exitosa, que había pegado con tubo en Estados Unidos, entonces pues sí era así como que, ay, qué padre, ¿no? Me tocó estar en esta serie. Y bueno, era muy divertido porque de verdad que la ves, sobre todo la primera temporada, y si dices, Dios mío de mi vida, o sea, peor que El Santo contra las momias de acá de México, Sí. ay, que dices, no manches, se les ve hasta el zipper del traje, ¿no? Pero bueno, también eso, pues era un reto interesante porque pues haciendo a un lado toda esa chafaz, que si recuerdas no sé si tuviste Ultraman cuando éramos chiquitos, Ultraman, sí, pues obviamente. también se le veía el zipper, ¿no? Pero tú de Sí. niño, pues no te importa el zipper y tú te vuelcas con el superhéroe. Entonces, bueno, el niño no se va a dar cuenta de las chafadas que yo sí de adulto me estoy dando cuenta. Así es que tengo que ser el más heroico de los heroicos y tengo que de verdad interpretarle que estoy matando al monstruo, ¿no? Pues para que el niño se vuelque en esta fantasía que están queriendo hacer. A mí me recordó mucho estas series, ¿no? De Ultraman y los agentes fantasma y todas esas,
de nuestra infancia. Entonces digo, pues hay que hacerlo porque es pues el Ultraman de hoy día, ¿no? Claro, Entonces, bueno, la verdad muy divertido hacerlo. Y bueno, lástima que ya después la actriz que yo hacía se murió y pues ya cambiaron, ¿no? claro. Pero creo que fue una, pues digo, les funcionó bastante bien porque no sé cuántas temporadas hay de Power Rangers, o No, es sea, una bestialidad. exacto, es una bestialidad, ¿no? Pero bonito, bonito participar en ese tipo de proyectos. Cuando ibas comentando lo de Ultraman y demás, me acordaba que es una película que no puedo encontrar doblada, que por lo que sé, creo que lo había doblado en el original Arturo Mercado, y después hubo un redoblaje con un actor venezolano que hoy en día está en Miami, Orlando Noguera, que conocido por haberle puesto voz a Cerebro en Pinky Cerebro, que eran Ajá. las tres películas de los setentas del Hombre Mm, Araña, que yo me acuerdo de haberlas visto de chico y ajá. que era horrible. Era horrible porque se le notaba todos los hilos, se le notaban cómo lo estaban colgando. Era una cosa asquerosa. Pero Sí, era algo sí. de la época. Entonces era la primera vez que se hacía en live action algo del Hombre Araña y era una cosa horrenda. Ajá. Pero bueno, por algo no se encuentra, ¿no? Porque era tan feo, se ve que a Sí, nadie le sí. interesa o desapareció, pero una cosa muy curiosa, porque de última, Batman con el gordito de Adam West que subían Sí. los muros, que era una truchada, pero bueno, zafaba, qué sé yo. Pero no, hay cosas que sí han sido horrendas, pero muy Sí, males. sí, sí, muy malas, muy malas. Pero la verdad, uno como niño, pues no te percatabas de esas cosas. Quizás sí veíamos que qué raro suben los muros Batman y Robin, ¿no? Sí. Pero lo aceptabas, ¿no? Y decías, ah, pues sí, así suben los muros. Incluso hasta tú de pronto empezabas a subir dizque un muro igualito que ellos. Dices, bueno, ¿no? Ya después creces y dices, ah, ok, lo hacían así y por eso era, pero bueno, pues yo creo que esa es la parte de la magia de ser niño y de dejarte sorprender, o sea, tristemente, hoy cada vez más pronto los niños dejan de sorprenderse, ¿no? Y ya nos volvemos adultos que no nos sorprendemos con nada o ya no nos Claro, sí. permitimos sorprendernos con nada ni seguir el juego, digamos, de algo, ¿no? Vas a ver un show, por ejemplo, ayer fui al circo, acá que bueno, pues acá no sé si en Argentina sea igual o por allá, pero acá prohibieron ya los circos con Sí, animales y sí, toda sí, la acá cosa, también. entonces la gente que vive del circo, pues ha tenido que reinventarse, ¿sabes? Y esta era el Circo del Miedo. Entonces Ujú. fue pues una forma creativa que, claro, puede tener muchos ajustes todavía, de esta comunidad circense, pues de generar algo que pudiese resultarle atractivo a la gente para ir al circo, ¿sabes? Tenía buenos actos circenses, pero todo estaba hilado, digamos, por todos estos personajes de las películas de miedo como eso y Annabelle y todos estos, y ellos eran los que te iban, digamos que metiendo en los actos circenses de pronto. O sea, una manera muy innovadora, pero dices, bueno, ok, entiendes desde un principio que es una pues vaya, es una farsa, ¿no? Lo que estás viendo, pero pues te dejas ir en el juego y dices, bueno, a ver para dónde me llevan, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Es una forma interesante, ok, dale. Entonces ya la gente como que de pronto ya no se permite esas cosas. Y es triste, es triste. Hablando del circo del miedo, Ujú. de esos nombres que a veces se ponen, hay película capaz que se llama The Windows y le ponen el hombre que murió con el pijama puesto y no tiene nada que ver. Vos que Ajá. estuviste metido en empresas y todo, ¿quién le pone el nombre a las películas? Porque hay veces que le pifian, pero mal, ¿eh? Mal, y después capaz que Ujú. viene una segunda parte y no saben qué nombre ponerle y la tienen que estar dibujando. ¿Quién le Sí, pone sí, el nombre a sí. las películas en latino, los renombres? Pues eso, yo creo que gran parte queda en el juicio de las distribuidoras. Ajá. Las distribuidoras, dependiendo del mercado al que va, ¿no? Es decir, hay el que realiza un producto y ese realizador vende su producto a las distribuidoras o a las exhibidoras. Entonces, cuando es a la exhibidora,
La exhibidora, pues digamos que únicamente lo que hace es adquirir los derechos para pasarla en sus cines, por ejemplo, ¿no? Entonces a ellos les da lo mismo el título que tenga, pero la distribuidora sí puede decidir qué título ponerle de acuerdo a lo mejor a las expectativas de mercados que tienen. Es decir, si mi mercado es, te voy a inventar, a lo mejor acá la frontera de México con Estados Unidos, hay mucho la cultura esta del Tex-Mex y de los narcos y de estas cosas, entonces los títulos entre más sanguinarios y más den así como la alusión, ¿no? A la disputa entre cárteles y cosas así pueden llamar más la atención y entonces le cambian el título, aunque la película se llamara eh, un, un, reto interesante, ¿no? Ellos le ponen la noche en que, no sé, las bandas se enfrentaron unas a otras o qué sé yo, y le cambia todo el título, ¿no? Eso es por las distribuidoras. Yo francamente pienso que es una estupidez. Pues, por algo el realizador le pone un título X y decide ponerle un título el que sea, pues tú respétalo y ya. Lo más que puedes hacer es traducirlo y a lo mejor ni lo traduzcas, déjalo tal cual. Pero bueno, ¿no? Es eso. Sí, sí, sí. De pronto hacen unas cosas que se ve que ni se tomaron la molestia de ver la película. Leyeron la sinopsis y en base a eso cambiaron el título y ya. Bueno, grandes películas que las voy a dividir en dos. Voy a nombrar Ujú, varias en esta primera parte, después varias en otras. Pero, ujú, por ejemplo, una Juliette Binoche en El paciente inglés, así como en Chocolate y Cumbres borrascosas. Sandra ujú, Bullock en Máxima velocidad, en Hechizo de amor. Nicole Kidman en un horizonte lejano. Varias otras también. Entonces, estas actrices y estos proyectos, ¿cómo fueron y cómo son a la hora de interpretarlas? El proyecto y las actrices, ¿no? En general. pues en el caso de las actrices, para mí ha sido la verdad que muy lindo el poder, digamos que conservar una actriz a lo largo del tiempo, porque vas viendo también su evolución como actriz, en el caso de Nicole Kidman, por ejemplo, ¿no? La de Far and Away, la del Horizonte Lejano, pues era, no sé si fue su primer película, pero se veía jovencita, preciosa, divina, y pues era pues ya sabes, la damita joven de la Sí. película sin mayor conflicto, sin mayor problema, ¿no? En cambio, en los otros, o ya otras películas de Nicole en últimas fechas, pues ya va teniendo una enorme evolución como actriz y ya te empieza a dar otro tipo de cosas, otro tipo de matices, otro tipo de retos. Entonces está como pues muy padre poder conservar una actriz así a lo largo del tiempo, pues justamente para eso, ¿no? Para ir viendo qué tipo de proyectos empieza a abordar, cuáles son los que le van gustando y en fin, y ver si tú pues estás con ella a lo largo de todos estos cambios, ¿no? Juliette Binoche, pues también para mí ha sido una gozada doblarla porque es una actriz que también se me hace muy, muy buena y sus películas son de verdad que muy lindas, sus personajes, es decir, ella acepta personajes entrañables, lindos, que aportan algo y que también tienen un cierto reto para ella como actriz y pues es como muy bonito, ¿no? Sandra Bullock es una actriz complicada de doblar porque en esta búsqueda de su naturalidad, eh, la manera que tiene de interpretar es compleja para doblarla porque corta las ideas en inglés, o sea, como que se interrumpe y cambia mucho los matices. Y entonces eso hace que a la hora de doblarla sea bastante complicado, pero pues también es un reto que a mí me gusta abordar en los personajes. Es muy cansado, pero también es como muy lindo cuando ya lo ves terminado y dices, ah, pues sí quedó bastante bien, ¿no? Y sobre todo cuando tú sabes eh, que hay tomas que las haces, es decir, de una sola toma, no hay tanta edición en medio, y eso lo notamos. Incluso ahora que el Pro Tools nos ayuda muchísimo a hacer estas ediciones, por ejemplo, me voy a salir un poquito, al ver el guasón que hizo Pepe Toño Macías, Sí. te das cuenta que muchísimas tomas las hace de una sola, o sea, muchísimas escenas las hace con tomas muy, muy largas, entonces ahí le aplaudes de verdad la enorme capacidad interpretativa que tiene Pepe Toño, ¿no? O sea, es extraordinario. Y lo notas, tú sabes
cuándo hubo una edición y cuándo no hubo la edición. Entonces, bueno, es este tipo de personajes, como Sandra Bullock, de actrices, pues hacen eso, que estés como muy pilas, ¿no? Haciéndolo. Que era lo mismo un poco, regresando al inicio, de Helen Hunt. O sea, el reto que teníamos Pedro y yo era, hablaban muchísimo, por supuesto, en cada capítulo. Grabábamos juntos en aquel entonces, toda esa serie todavía se grabó cuando estábamos los dos juntos Ujú. en la cabina, y entonces era el no equivocarnos, lo menos posible, y de verdad que pues grabábamos lo que nos alcanzaba de hojas poner en el atril, y eran como 5 o 6 hojas, y ahí estábamos, ¿no? Grabando los dos sin equivocarnos. Entonces, ese tipo de retos ya laborales, digamos, del día a día, pues eran muy, muy lindos. Este tipo de actrices te dan este tipo de retos que tú le vas buscando, pues, de superarte a ti misma en tu ejecución, en tu día a día, y bueno, también sí pensando, porque también lo pensamos, en algo que quede y que a la gente le vaya a gustar muchísimo, ¿no? Ujú. Bueno, voy con la segunda tanda Ujú, de otras grandes actrices y grandes proyectos, como René Russo en La Línea de ujú, Fuego, Winona Ryder en Las Brujas de Salem, ujú. Gina Davis en Thelma y Louise, Sí, Julia Roberts en El Informe Pelícano. La suelen dar bastante seguido esta película por acá. Whitney ajá, Houston en una terrible película como El guardaespaldas. Y Demi Moore en Ghost, La sombra del amor, que acá estuvo metido en la dirección y le ponía voz al malo Gabriel Kobayashi. También sí, en Una propuesta indecente y Striptease, que son de las mejores películas o de las más resonantes que tuvo Demi Moore. Estas sí. actrices también que te han dejado con estos proyectos. Uy, pues igual, ¿no? Retos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Whitney Houston, pues ella no era actriz, obviamente era cantante, estupenda, pero entonces, bueno, en las pocas escenas dramáticas que tenía, pues la pobre mujer no logró hacerlo. Entonces, bueno, en la medida de lo posible y lo que el doblaje me permitía, pues tratar de ayudarle un poquito en cuanto a la ejecución dramática y pues tratar de hacerlo lo mejor posible para el proyecto en sí, ¿no? Ya no tanto para ella. En el caso de Las Brujas de Salem, por ejemplo, pues fue una gozada porque aparte es un clásico, ¿no? Del teatro. Entonces, bueno, el poder interpretar este personaje pues era como muy, muy interesante. Creo que hizo un muy buen trabajo la Winona. Entonces, lo disfruté mucho también y es así como que de los zapapachos que dices, ay, qué bueno que me tocó esta película, ¿no? Y que me tocó este personaje, como que sí lo disfruté mucho. Y a raíz de esa película me volví en la voz autorizada para Winona Ryder para la Fox. Ajá, Entonces, sí. bueno, en los siguientes proyectos, que no fueron muchos, que llegó Winona con Fox en algún proyecto, pues lo doblaba yo, ¿no? ¿Qué otra me dijiste? Bueno, Demi Moore, por supuesto, una gozada, trabajar además con Gabriel, yo disfrutaba muchísimo, trabajar con Gabriel. Yo creo que ahí empezó nuestra gran amistad, porque de verdad que nos queremos mucho, mucho, mucho. Muy, muy bonito. Y bueno, Demi evolucionó mucho también como actriz, como que se puso otro tipo de retos. Em, Se me hace que bien, es una actriz que me gusta. En el caso de Los Ángeles de Charlie, por ejemplo, me gustó mucho que el director fue Arturo Mercado, nos cita al casting para Demi Moore a todas las actrices que la habíamos doblado. Entonces dijo, bueno, todas ustedes han doblado a Demi Moore en alguna vez. Entonces, pues ya que el cliente decida quién se queda con la voz para esta película de Los Ángeles de Charlie, ¿no? Y entonces me la quedé yo, entonces la verdad Claro. está así como muy bonito, que dices, ah, pues qué padre, ¿no? Finalmente, todas muy buenas actrices, la verdad, las que la han doblado, ¿no? Entonces, bueno, bien, bonito. Todos estos proyectos de verdad que, como Meg Ryan, por ejemplo, también en Katie Leopold, Ujú. era otro tipo de cine, era otro tipo de apuestas, innovadoras como la de Thelma y Louise, ¿no? Sí. Con Gina Davis, también muy buena película que dices, wow, qué onda, ¿no? Y hablando ya un poco de estos temas de mujeres, del feminismo, pues de lo que vivimos tristemente las mujeres en muchas partes del mundo y todavía incluso ahora se sigue viviendo este tipo de abusos y de cosas y de las mujeres tan tontas que lo permitimos, en fin, ¿no? Esta como protesta cada vez más sonora
pues, de que no debe ser eso en la vida y de, bueno, de lo que las mujeres de pronto empezamos a decidir y hacer, y pues que sí te pone a pensar, ¿no? Son de estos intentos de mover a la sociedad a ir pensando cosas interesantes y que ojalá tengan buenos resultados en el futuro, ¿no? Ujú, exacto. Te voy a nombrar 3 proyectos en los que participaste de un mismo director, que Ujú. son 3 proyectos que corrieron diferente suerte. Okey. Porque tenemos El Ciego, que está catalogada como una de las peores películas del director. Una intermedia como Sombras y Niebla. Y la última, que es una de las mejores que ha hecho, la de Alice, que le ponías voz a la protagonista, a la misma Alice. Sí. Todas películas que no solamente fueron dirigidas, sino también interpretadas por Woody Allen, que suele Ujú. ser una interpretación, un cine diferente. Entonces, participar en estos proyectos con distintas actrices, más allá de la suerte que pudo haber tenido la película, no, pero participar en Ujú. proyectos de Woody Allen, ¿cómo fue? Muy difíciles. Todos los proyectos de Woody Allen, que él es, digamos, que de los pioneros, porque estamos hablando de hace muchísimos años de esto, 25, 30 años de estas películas o Sí. más, incluso de la realización de las películas más, él sí buscaba esta naturalidad. Él decía, a ver, la gente normal no está esperando el pie y luego habla, sino se interrumpe, ¿no? Y se encima y se atora y rompe su idea y entonces igual te está hablando algo en una discusión en la mesa, pero le da una instrucción a alguien en la cocina y retoma la plática. Y entonces él llena sus películas o a él le gusta que los actores aborden los personajes así, con una absoluta naturalidad y cotidianeidad. Y entonces, a diferencia del otro tipo de actuación en donde digo mi diálogo y entonces tú lo escuchas y ya me contestas y así vamos, y si hay un respeto, digamos, en la interlocución, con los proyectos de Woody Allen no hay tal, todo mundo habla encimado Claro. y estamos hablando de cuando hacíamos el doblaje todos juntos en la sala. O sea, era difícil que hubiese canales separados para cada quien. Entonces, implicaban unos retos, técnicamente hablando, muy fuertes y muy grandes, ¿sabes? Además de que casi siempre tiene como muy buenos castings, son muy buenos actores y que están haciendo, pues claro, su mejor emplazamiento, digamos, de sus personajes desde esa óptica. Entonces sí llenan a los diálogos de matices, de medios tonos, de subtonos, de cambios de intención, de pausas, entonces se vuelven muy, muy, muy complicados, muy complicados. Pero igualmente eran retos muy interesantes, ¿no? Para mí, a mí, te digo, me gustan esos retos, entonces era así de que, oh, no, te empiezas a vivir cierta frustración porque dices, no me sale, ¿no? Pero igualmente cuando ya terminas el proyecto, terminas el día con una enorme satisfacción. La verdad que sí. No, totalmente, totalmente. Hay Sí, sí. con dos suertes distintas, Ujú. no sé si decir raras, la segunda rarísima. Una, que en su momento tuvo bastante repercusión, en todo sentido, en Corre, Lola Corre, con Franca Potente. Ujú. Y otra, que la verdad que yo en su momento la vi y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y después vi toda la historia de cómo se originó y todo, que fue Proyecto 43, que son Ah, como sí. varias mini historias, bueno, Sí, sí. Kate Winslet, pusiste voz a varias, ¿no? Pero yo dije, Sí, sí. y eso que la escuché, si lo hubieses visto, creo que, no sé, me hubiese pegado un tiro. Pero, bueno, la de Corre Lola Corre es otra cosa, la realización puede ser algo diferente, pero cuando toca algo así, ¿no? No solamente Ujú. algo que, como la que nombré primero, sino como esta de Proyecto 43. Está bien, es trabajo, hay que hacerlo. Le deben haber tocado cada bodrio hacer y cada cosa buena, como todo, ¿no? Pero algo así, ¿no te quedás medio descolocada?
No, porque es que son farsas, entonces, vuelvo a lo mismo de la importancia del género dramático, o sea, de alguna manera, y mira que de verdad el Proyecto 43, sí, como tú dices, si lo hubieras visto, grotesca y muy burda de, pues, de plantear lo que quieras, ¿no? La crítica a los medios, la crítica a la sociedad, lo que sea, como cualquier farsa. Lo que pasa es que de pronto los cineastas hacen apuestas como mucho más agresivas en estas denuncias o en estas críticas y pues bueno, el Proyecto 43 pues es algo así, igual que en su momento Corre Lola Corre pues fue una forma de llevar al espectador a la agonía, ¿no? Claro. De lo que está viviendo alguien y casi, casi que te empiezas a, pues sí, a que te falta el aire igual que a ella. Y bueno, son proyectos que tienen pues otro grado de dificultad cada uno de ellos, pero finalmente pues está interesante. O sea, a mí me gusta también esto de ver estas, como decía Adrián, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, los temas son los mismos, Claro. nada más lo interesante aquí es cómo te están planteando el mismo tema, dándole vuelta a la gata, digamos, para planteártela. Es la misma gata, pero revolcada y ahí viene la genialidad, ¿no? Es como ahora Guillermo del Toro con Pinocho, pues es el mismo cuento, nada más es cómo te lo voy a contar y esta es mi propuesta y la pongo a tu juicio a ver si te gusta o no. Y bueno, hay gente que nos gusta mucho y hay otra que no, ¿no? Y ese es el chiste a fin de cuentas. Entonces está interesante ver cómo va evolucionando esta manera de plantearte los mismos temas que hemos visto una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Hablando de cosas que ya están hechas y desde hace mucho tiempo y demás, cuando te han tocado, y acá lo pregunto desde lo emotivo, si es que se dio o no, en su Ujú. momento un personaje chiquito en lo que fueron algunos redoblajes de algunos capítulos de la familia Monster, un Ajá. clásico entre clásicos, y otro cuando te toca ponerle voz a un personaje que le queda pintado a Magdalena Leonel, un Ujú, clásico que también lo dirigió ella en su momento, pero cuando se vuelve a hacer o a redoblar ya de otra manera, con las canciones y todo, lo que es la ujú. novicia rebelde, en tu caso, con Sí. la baronesa Schrader. Contame de esto, por eso digo, lo pregunto más desde lo emotivo, si es que juega algún papel emotivo porque uno lo ha visto, porque es de otra época, lo ha disfrutado, qué sé yo. Porque algunas veces Sí, es como claro. que tocan estos regalos también, ¿no? En el doblaje. Claro, claro, pues son regalos, por ejemplo, cuando es hacer este de los Monsters, pues es un gran reto, porque no sabes, si lo están redoblando, porque a lo mejor lo más seguro es que la banda sonora no sirvió ya en algún punto, a lo mejor hubo una pegadura o lo que tú quieras, entonces ya no aguantó la digitalización, y entonces por eso se redobla. Y entonces dices: "Ay, pues, que la gente no note tanto el brinco", ¿no? Y no pero bueno, pues lo haces, finalmente es trabajo, pero por supuesto que es lindo porque dices: "Ay, bueno, qué bonito, es una serie que yo disfrutaba muchísimo". Entonces, pues qué padre estar ahí también, aunque sea en 2 o 3 capitulitos, ¿no? Claro. En el caso de, ay, ¿cuál fue la que me dijiste? La Se me novicia fue. rebelde. De La novicia, bueno, a mi mamá le encantaba esa película, yo por supuesto que la había visto un millón de veces, y la verdad es que cuando llega a la compañía este proyecto y que se iban a doblar todas las canciones, bueno, pues fue un reto y un compromiso, pues, muy grande, desde la selección también de quién iba a estar en el casting, y creo de verdad que es uno de los proyectos más redondos que hemos hecho ahí en esta compañía. Ujú. Todo el casting me gusta. Ahí trabajan 2 de mis hijos, además, que estaban muy chiquititos. Y a mí me gusta mucho el personaje que yo interpreto. Creo que esas escenas quedaron muy bien hechas. Lola Cortés hizo, bueno, eso es excelente actriz, por supuesto, y excelente cantante también. Entonces quedó, la verdad a mí me encanta esa película, cómo quedó doblada. Todo mundo, Tinoco, Carlos del Campo, Verónica Rivas, o sea, Sí. todos están espectaculares en sus personajes, Maggie Vera, Raúl Carballeda, o sea, están
soberbios, la verdad. Pepe Labat, por supuesto, no, ni se diga. Pepe Balabar es como un calco uno del otro. Digo, vos lo escuché y decís, está igual. Sí, 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 sí. O sea, y la verdad, estupendo. O sea, a mí es uno de los proyectos que más me gusta de lo que nosotros hicimos en la compañía, en los años que tuvimos la compañía. Oh, qué lindo. Bueno, voy a agradecer algunos proyectos antes de las últimas preguntas de término general. Ujú, El primero, personaje se llamaba Elizabeth James, Natasha Richardson, que desgraciadamente ujú. poco tiempo después falleció en Juego de Sí, Gemelas, que es uno de sí, esos clásicos modernos, se puede decir, porque ha gustado y se repite y se repite y se repite. sí. Un personaje muy tierno, el que te tocó, pues bueno, sí, las chicas, bueno, con Cristina Hernández se llevan toda la película, qué sé yo, pero bueno, ahí le da el toque todos los del entorno. Constanza Ajá, Mozart en un clásico como Amadeus, Phoebe ujú, O'Hara en Un detective en el Kinder, que ya esta es de ujú, otra índole, pero también la he disfrutado. Después, Darren Moose en Los Exploradores, otro clásico. Y ajá, Berngesio en Cuenta conmigo. Una de las ajá. pocas interpretaciones, una de las pocas películas que han hecho un cierto honor a los escritos de Stephen King, porque por lo general son todas de clase B, salen malísimas las adaptaciones, pero una Sí, de las sí. pocas que ha traspasado esa barrera y ha gustado a nivel general, no solamente en lo que es, vamos a decir, el idioma original, sino también el doblaje. Se han transformado estas en clásicos, algunos un poquito más viejitos, otros más acá o de los 90, pero que todos se han Ujú. transformado en clásicos y a mí, por lo menos, más allá de varios de los que ya fui nombrando, me han gustado muchísimo. Sí, 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 sí. Bueno, todas estas, sin lugar a dudas, pues igual, ¿no? Estas interpretaciones maravillosas de todas estas actrices y esta en especial de Cuenta conmigo. Yo creo, fíjate que esa fue la película que a mí me posiciona, digamos, en el medio con los similares, ¿no? Con los iguales, Sí. como alguien que ejecuta niños bien. Entonces, para mí yo creo que esa película sin quererlo, ¿no? Me abrió muchas posibilidades porque después de esa película empecé a hacer más niños en los proyectos y me empezaron a convocar para hacer más niños. En general, a mí, yo creo, haciendo un análisis de mi carrera, yo fui, o no sé si soy, pero bueno, fui, sí, una actriz como muy certera, era muy rápida para trabajar y muy precisa justamente para estos personajes como Sandra Bullock y tal, que son muy difíciles y muy complejos. Y que a lo mejor había actrices que lo podían dejar interpretado mejor que yo, pero se iban a tardar 3 veces más. Entonces, yo estoy casi segura que a mí muchos de estos personajes me los dieron, sí, bueno, por mi calidad interpretativa, que de alguna manera no está tan chafa, ¿no? Pero más que nada porque yo, era una actriz muy, muy rápida para grabar, muy, muy rápida, muy, muy, muy certera. Entonces, los directores como que sentían un apoyo muy grande al tenerme en sus repartos, porque sabían que esos personajes muy complejos no los iban a sufrir tanto, sino iba a ser como mucho más placentero doblarlos conmigo que con otras actrices, ¿no? Entonces, bueno, pues ya partiendo de ahí dices, pues qué padre, ¿no? Que me tocó hacer todas estas que pues sí implican como mucho reto. Y cuando te tocan personajes lindos como estos de este, de esta mujer Richardson y demás, que son como más tiernas, más dulces, más sin tanta complicación, pues es una gozada, ¿no? Es una gozada porque estás como tranquila, ya realmente disfrutando este bombón de películas y bueno, pues qué lindo además pasar a ser parte de los clásicos modernos, ¿no? Como tú Claro, bien dices. totalmente. Ujú, ujú. Totalmente. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.